Buenos días, compañeros y profesor. Hoy vamos a presentar el trabajo del grupo 2 de literatura, que consiste en describir y el análisis de los cuatro mitos sobre la creación del hombre. Eh, Vamos a comenzar con el mito andino, que me tocó mi parte, que es la síntesis. Nos dice que es una narración sobre la relación que hay entre la naturaleza y el ser humano, desde la expectativa de la cultura andina. Aquí el personaje principal es la Pachamama, donde ella fue la creadora de todo. Y un día se dio cuenta que algo faltaba y que quería crear al ser humano. Ella pensó que al crearlo de piedra, porque ella pensó primerito en crearlo de este material, pensó que él, por el hecho de ser fuerte y resistente, nadie lo podía lastimar, pero lo creó y esto con sus pesados pies destruyó la naturaleza a su alrededor y con sus alargados brazos destruía los árboles. Y se dio cuenta que esta decisión impulsiva no era la correcta. Así que comenzó a pensar de nuevo cómo crear al ser humano. Entonces, con ayuda de la vegetación y de los animales, logró crear. Por ejemplo, la calabaza aportó para crear la cabeza del ser humano. Las enredaderas con el muyuyo aportaron para las articulaciones y los nervios. También nos dice que los caracoles aportó con su resistente caparazón para las uñas del ser humano. Y así cada uno fue aportando un poco para que el ser humano sea perfecto. Esta es la breve síntesis sobre la historia del Vitandín. A continuación va a dar mi compañera Ashley sobre el espacio, donde se cuenta esta historia y los personajes principales con sus características. Buenos días. En lo de espacio de la historia, se refiere al lugar, el entorno donde se desarrolla, en este caso, el tema del mito andino. Eh, Sería el hábitat donde las diferentes especies, tanto animal como vegetal, conviven en un lugar con determinadas condiciones para su desarrollo. En este caso fueron los animales, las plantas, como nombró mi compañero, la fruta, la calabaza, que fue la cabeza para el ser humano. Y todo esto se desarrolla en un ambiente natural que se caracteriza por la presencia de montañas, lagos, animales, vegetación, ríos, etcétera, el cual es un lugar lleno de vida y también es tranquilo. En los personajes principales tenemos a la Pachamama, que es el origen de los cuatro principios cosmológicos: el viento, tierra, agua, y sol. Y ella fue la creadora del ser humano. Em, También tenemos verduras, plantas, frutas y animales, que estos fueron los que aportaron para la creación que hizo la Pachamama. El ser de piedra, que fue la principal creación de la Pachamama, que es un ser fuerte, duro, y pesado. Era algo despistado porque chocaba con los árboles, se caía. Y por último también tenemos al ser humano, que como habíamos mencionado es la última creación de la Pachamama, gracias a todo el aporte que dio los que habitaban en la naturaleza. A continuación, mi compañera va a decir la concepción del ser humano. Buenos días. Como podemos observar, se dio varias maneras de concebir al ser humano. La primera manera fue realizarlo de piedra, pero Pachamama, al ver que esto ocasionaba muchos problemas, buscó más ideas. Así que ahí ingresaron lo que fueron las plantas, los vegetales y los animales, que aportaron con algo de sus materiales para poder continuar con el desarrollo.
Los valores que se pudieron observar en el video fue la solidaridad y la caridad, ya que ellos con lo poco que tenían pudieron aportar para poder continuar con la creación del ser humano. Buenos días, yo voy a explicar la síntesis de la historia em, del mito de la creación de los mayas. Am, eh, el video basado en el mito de la creación maya narra la historia de la creación de los mayas quiché. También narra la historia de la creación del mundo, los dioses, los humanos y la lucha entre el bien y el mal. Al inicio cuenta cómo los dioses intentaron crear seres que los adoraran, primero utilizando barro y luego madera, pero ambos intentos resultaron en seres imperfectos. Finalmente lograron crear a la humanidad a partir del maíz, lo que simboliza la importancia de este cultivo en la cultura maya. El mito de la creación maya es una fuente invaluable para comprender la mitología y la cosmovisión de esta civilización, ya que ofrece una visión única de sus creencias. Bueno, el espacio de la historia. La historia se desarrolló en la región de los antiguos mayas, específicamente en las tierras altas de Guatemala. El Popol es un tesoro literario que relata el origen del mundo, la civilización, la creación del hombre y muchos otros fenómenos naturales. A través de sus historias y enseñanzas nos muestra la riqueza y complejidad de la cultura maya y nos ayuda a comprender mejor su legado. Eh, esta- se, de- Se presentan varios personajes clave, entre ellos Tepeu y Gukuma, quienes son dioses creadores representados como serpientes emplumadas. A ellos se les atribuye lo que es la creación del mundo, los primeros seres humanos y la búsqueda de la forma ideal de los primeros individuos. También otro personaje que se menciona en el video es Unampu e Ixbalanque, quienes eran héroes gemelos, semidioses que realizaron hazañas heroicas. Entre ellos se incluye su victoria sobre los señores del inframundo
y al final se convierten en el sol y la luna. Yo voy a hablar de la Concepción del ser humano. Eh, Según el video, los dioses crearon a los primeros hombres a partir de madera. Estos no eran perfectos y fueron distribuidos. Luego fueron creados de nuevo, esta vez a partir del maíz, y fue así como surgieron los humanos. El Popol Vuh nos deja un mensaje de respeto y reverencia hacia la naturaleza y los dioses. A través de sus historias, se enfatiza la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea y de reconocer nuestra conexión con la tierra y los seres vivos. Además, nos enseña a conocer y preservar nuestras tradiciones y raíces culturales. Gracias. A continuación presentaremos la síntesis de la historia del mito griego. Dicen que la mitología del griego empieza aproximadamente en 1710 a.C. Todo empieza siendo un caos, pero según sus primeros griegos, se dice que los creadores del hombre fueron Zeus y Prometeo. Pero Prometeo fue quien formó del barro una figura con semejanza de los dioses, pero que al soplarle le dio vida, siendo así que la diosa Atenea lo llenó de inteligencia. El hermano de Prometeo, conocido como Epimeteo, moldeó a los animales, llenándolos de imperfecciones. Ellos vivirían en lo que hoy se conoce como la Edad de Oro. La mujer en sí aquí no había sido creada, puesto que ellos aún no conocían lo que es la muerte ni lo que es el trabajo, por ello no era necesario todavía crearla. Pero que al final la mujer fue creada como un castigo de parte de Zeus, porque por el engaño que le hizo Prometeo al robarle el fuego. Siendo así, Zeus envió a su hijo llamado Hefesto para mandarle a moldear barro con semejanza a los hermosos cuerpos de las vírgenes inmortales, mandándole después con Atenea para que ésta las instruyese en sus labores y para que Afrodita le imponiese el doloroso deseo y las ansias que devoran los miembros. Siendo así, por último, Hermes dotó a la mujer, eh, la dotó para que ésta influyese en las palabras y en las artes. Zeus la puso por nombre Pandora, que significa con todos los regalos, es decir, que viene incluido con todos los poderes de los demás dioses. En el espacio de la historia, como pudimos observar en el video del mito de la mitología griega, el relato fue narrado en un museo, dando fondo a imágenes arqueológicas, pero que en sí la creación del hombre estuvo situada en la Edad del Oro. Buenos días, compañeros. Dentro del video podemos encontrar algunos personajes principales y las cuales son Prometeo, Epimeteo, Zeus y Pandora. Prometeo es quien prácticamente crea al primer hombre. Epimeteo es el hermano de Prometeo y la cual es quien moldea precisamente a los animales. Zeus es el rey de los dioses y el dios supremo del Olimpo. Pandora, se dice que Pandora fue la primera mujer creada por los dioses. Por último tenemos lo que es la concepción del ser humano. Bueno, en esta leyenda, porque prácticamente es una leyenda, se dice que en la mitología griega, bueno, prácticamente muestra que los seres humanos son una creación divina y que prácticamente fueron creados por los dioses y que, bueno, más que nada para servirles y rendirles cultos en la tierra. Se destaca que en el papel central de Prometeo es como el benefactor de la humanidad y pues y la llegada de Pandora como un castigo divino, como ya lo dijo también la compañera. Bueno,
marca que al comienzo de todo esto se le vino imponiendo las dificultades, los desafíos para los seres humanos. Bueno, el mito también aborda temas como la caída en la maldad y la injusticia. En el mito azteca narra cómo los dioses decidieron iluminar el mundo en medio de la oscuridad. Texistecal y Nanahuaxi se ofrecieron como voluntarios, siendo Nanahuaxi finalmente elegido a pesar de su enfermedad. Ambos se convirtieron en sol y luna respectivamente, pero carecían de fuerza para moverse. El viento los puso en movimiento, dejando a la luna abandonada y desde ese entonces viajan de forma independiente. Uno sale en el día y uno sale en la noche. En el espacio de la historia, este mito se desarrolla en Teotihuacán, una ciudad desértica y oscura, habitada por dioses. Para iluminar el mundo, los dioses buscaron aquellos individuos que pudieran personificar al sol y a la luna. Bueno, en los personajes principales y sus características, en los mitos sobre la creación del sol y la luna, habían varios personajes, pero entre ellas destacaban y son las más importantes, que era Tecateclán, que es un principal personaje, al igual un principal voluntario al experimentar y poder alumbrar al mundo. Como segundo tenemos a Nanahuaxi. Él era un dios pequeño y enfermo, y también era un segundo voluntario al alumbrar al mundo. Fue un valiente, a pesar de que Texiteclán se quiso arrepentir, él siguió en la marcha para poder alumbrar al mundo. Quetzalcóatl era uno de los miradores hacia el oriente, que fueron como beneficiados al elegir la mira en la dirección correcta. Tenemos a Tótex, llamado la Descatripoca Roja. También fue uno de los miradores hacia el oriente. Los innumerables Mimicoa eran 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol, al igual que fueron los encargados de hacer el bien en la tierra y mandados por el sol, aquellos que no cumplieron, y Nanahuaxi los castigó con la muerte. Y por último, Lactecutlin, que era lo principal, era la tierra. En la concepción del ser humano, para mí lo más importante era el valor, porque tenemos que valorar el sacrificio que otras personas dan por nosotros. Muchas veces, por ejemplo, nuestros padres hacen lo posible para que nosotros tengamos una vida estable, y ellos nos dan consejos para poder sobrellevar los obstáculos de la vida. Pero nosotros somos como los Mixmicoa, desobedecemos la palabra. Por ejemplo, en el mito del sol y la luna, decía que los Mixmicoa tenían que obedecer la palabra y los mandados del sol, y tenía que cumplir las palabras del sol y no obedecer. Y es ahí cuando vienen las consecuencias que en el mito tuvieron los Mixcoac, que no obedecieron el mando del sol.
y la consecuencia de los Mimicoas fue que lo mandó a matar el Nanahuax. Gracias. Bueno, esto fue la presentación del grupo número 2 sobre los 4 diferentes mitos que hubo sobre la creación del ser humano. Gracias.